Bien, pues en esta ocasión vamos a ver cómo podemos crear un reloj utilizando JavaScript. Podemos ver el resultado final en pantalla y así es como nos quedaría este reloj utilizando JavaScript. Para ello voy a utilizar en este caso Notepad++, que es un editor de código. Voy a definir que mi página principal debe ser en código HTML y vamos a empezar con las etiquetas básicas. Aperturamos y cerramos la etiqueta HTML. Tenemos la cabecera. Dentro de la cabecera vamos a agregar el título. Y por último tenemos el body. Bueno, es una cabecera bastante sencilla, bastante simple. Voy a almacenar de una vez esta página con el nombre de reloj.html. Bien, si ejecutamos esta página podemos ver que está en blanco, todavía no tenemos ninguna funcionalidad. Esta la vamos a lograr con el lenguaje JavaScript. Así que para introducir el lenguaje JavaScript lo vamos a hacer dentro del head, dentro de la cabecera, y vamos a hacerlo con la etiqueta script language, y esta debe ser igual a JavaScript. Vamos a definir una variable que se va a llamar día, en este caso en inglés, y utilizamos la función newDate. Esto me da la fecha actual, fecha y hora actuales. Una vez asignamos la fecha y la hora actual del sistema a nuestra variable day, vamos a crear una función llamada reloj. Vamos a utilizar también palabras en inglés para hacerlo más entendible. Vamos a crear otra variable que se va a llamar day2 y volvemos a asignarle la fecha y la hora actual. Vamos a ver para qué nos va a servir. Esta nos va a servir para que podamos desglosar la hora, los minutos y los segundos. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame hr, o puede ser hora now, hora actual, y vamos a mandar a llamar a la variable anterior, que es donde almacenamos la fecha y hora del sistema, y vamos a pedirle que solamente me saque las horas. Vamos a abreviar mejor aquí hr now. Vamos a sacar los minutos, vamos a abreviar now, y a la misma variable day2 le vamos a sacar ahora lo que son los minutos. Continuamos con segundos, sc now, y a la variable day2 vamos a sacarle los segundos. Muy bien, entonces definimos una variable llamada day con la fecha actual, y dentro de la función clock tenemos una segunda variable que es día 2 con igual la hora del sistema. Ahora tenemos tres variables en donde vamos a almacenar las horas, los minutos y los segundos. Ya tenemos entonces fraccionado horas, minutos y segundos, que lo estamos tomando de la variable día 2, a la cual se le asignó la fecha y hora del sistema. Ahora vamos a preguntar si nuestra hora es igual a 0. Entonces vamos a asignarle a otra variable que se va a llamar hora, las 12, y en ap, una nueva variable, vamos a agregarle que es am.
Es decir, si son las 12, son las 0 horas, estamos hablando que son las 12 de la madrugada. En caso de que no, vamos a agregar un else if y vamos a preguntar si la hora es menor o igual a 11. Si esto es así, vamos a asignarle ahora el valor que tiene hrnow. Y en AP hacemos lo mismo a m. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en el caso de que la variable hr sea igual a 0, no sería estético, o en este caso por el tipo de formato que vamos a utilizar, no vamos a manejar la hora 0, sino en vez de eso sería la hora 12. En el caso de que sea menor a 11 o igual a 11, no es necesario hacer ninguna modificación, por eso pasamos el valor de hrnow a la variable hora. El AP sigue siendo AM. En caso de que tampoco sea menor o igual a 11, vamos a preguntar si la variable hrnow es igual a 12. Estamos entonces hablando de aquí, ya serían las 12 de la tarde. 12 de la tarde sería entonces la hora, puede ser la misma. O sea, no tenemos que modificar el formato, sería 12, pero el AP ya no sería AM, puesto que ahora sería PM. 12 PM, 12 de la tarde en este caso. Muy bien. Cerramos aquí el paréntesis de este else. Y volvemos a preguntar, en caso de que tampoco sea las 12 igual a 12, vamos a preguntar si hr es mayor o igual a 13. Tomemos en cuenta que la función date maneja el formato de 24 horas. Por eso es posible que la variable hrnow sea 0, o sea 13, 14, 15, 16, hasta 23 y luego regresar a 0. Porque el formato que nos va a dar date es de 24 horas. Y el formato en el que lo vamos a presentar nosotros es solamente de 12. En caso de que sea mayor a 13, mayor o igual a 13, estamos hablando de que ya sería la 1 de la tarde. Si hablamos de las 13 horas, estamos hablando de la 1 de la tarde. Si hablamos de las 14 horas, sería las 2 y así sucesivamente. Entonces, como vamos a presentar un formato de 12 horas en vez de 24, vamos a pedirle que a la hora actual le quite 12. De tal manera que si hrnow es igual a 13, por ejemplo, a 13, que es lo que vale hrnow, le quitamos 12, nos quedaría como resultado la 1. Y el AP, pues obviamente va a ser pasado meridiano, PM. Muy bien. Aquí tenemos ya entonces la definición de horas. Ahora nos va a tocar realizar la definición de lo que son minutos. Vamos a preguntar si la variable mnnow, que es donde se almacenan los minutos, es menor o igual a 9. Eso tan solo lo vamos a hacer por estética, con el objetivo de que si es menor a 9, aparezca como 09, 08, 01, etc. Vamos a definir una nueva variable que se va a llamar min y le vamos a agregar el 0 antes del valor de mnnow. Es decir, si son los 2 minutos, en vez de que aparezca solito el 2, queremos que aparezca un 0 antes. Por eso preguntamos si es menor o igual a 9. Vamos a anteponerle el 0 y después el valor, para que sea 01, 02, 03 hasta 09. En caso de que no sea así, vamos a pedirle que min sea igual a la variable normal. Es decir, si mnnow es 10, queremos que la variable min también valga 10. No se hace ninguna modificación porque estamos hablando ya de 2 dígitos. Vamos ahora con los segundos y vamos a hacer exactamente lo mismo. Preguntamos si la variable segundo es menor o igual a 9.
En caso de que sea así, queremos utilizar la variable sec, que sea igual a, entre comillas, el 0. Se lo vamos a agregar a la variable scNow. En caso de que no, a la variable sec le pasamos sencillamente el valor de scNow. Si los minutos son menores o iguales a 9, vamos a agregarle el 0 para que sea 01, 02, 03 hasta 09. En caso de que no, sencillamente pasamos el valor. Por ejemplo, si fueran 20 segundos, pasamos el valor de 20 a la variable sec. Ya tenemos configurado entonces la hora, los minutos y los segundos. Ahora tenemos que unir todos estos valores, esos tres valores, en una nueva variable que se va a llamar time. Entonces en time vamos a unir hora más, entre comillas, los dos puntos para ir dividiendo y se ve estético, la variable min, que es la que ya configuramos aquí, agregando el 0 si es necesario o no. Vamos más, otra vez los dos puntos, más la variable sec, que es la que me va a definir si son segundos. Y por último, vamos a definir la variable ap, que es la que me indica que si es AM o PM. Bien. Prácticamente en la variable time ya tenemos la hora configurada, hora, minutos, segundos y si es AM o PM. Ahora queremos imprimir esa variable dentro de nuestro documento. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada document. Vamos a mandar a indicar que ese document, vamos a crear un elemento en el documento que se va a llamar doc y que va a definir el nombre de nuestro formulario. Y por último, time info, en este caso también es otra variable que voy a utilizar para definir el input donde se va a imprimir ese valor de time. Ahorita vamos a crear el formulario y vamos a entender por qué le puse clock, por qué le puse time. Este clock no se refiere a la función clock que tengo aquí. Para evitar confusión lo voy a cambiar. Vamos a dejar como reloj. Y le pedimos que todo este elemento tenga como valor la variable time, que es la que tiene configurada hora, minutos y segundos. Por último, vamos a hacer que la llamada a esta función sea constante, es decir, a cada un segundo se vuelva a llamar a la función clock para que vuelva otra vez a cargar la hora y podamos ver cómo aumentan los segundos. La función setTimeOut me permite hacer una repetición de esta función cada esta cantidad de segundos. En este caso sería un segundo, porque esos son milisegundos, entonces 1000 representa a un segundo. Estoy indicando en esta línea entonces que cada un segundo se va a llamar a esta función, que sí es esta que tenemos acá arriba, la función clock. Y esta llamada está dentro de la misma función clock, porque aquí se termina. Aquí finaliza la función clock. Así que la llamada a la función clock está dentro de la misma. Esto hace un ciclo repetitivo infinito, de tal manera que constantemente se esté llamando a la función, se verifique la hora, se arme la hora completa y entonces se escriba en el documento. Bien, ahora fuera de la función, pero seguimos todavía dentro de las etiquetas script, vamos a crear nuestro formulario, porque realmente este es un input de tipo texto y obviamente forma parte de un formulario. Entonces lo que vamos a hacer es crear con la palabra reservada write. Queremos crear un formulario que se va a llamar reloj.
Por eso en la parte superior hablamos de que en el documento vamos a buscar el reloj. Es decir, este nombre yo lo estoy poniendo y lo estoy definiendo. Ustedes le pueden poner el nombre que gusten. No es necesario que le pongan el mismo nombre. Pero sí es importante que el nombre que ustedes le pongan a este formulario sea igual al nombre al que se hace referencia en esta línea de document.reloj. Luego, dentro del formulario vamos a crear nuestro cuadro de texto, que es input. Va a ser de tipo texto. Eso es una creación de formulario sencillo. Y el nombre de este input va a ser el que pusimos aquí, time info. Ahora podemos entender por qué utilizamos esta línea. Estamos haciendo referencia a que en el documento hay un elemento que se llama reloj y dentro del reloj hay otro elemento que se llama time info. Y a este último elemento su valor debe de ser lo que contiene la variable time. Y en este caso la variable time contiene la hora, los minutos y los segundos de nuestra hora ya formateada. Podemos agregarle también algunos valores estéticos con CSS si ustedes gustan. Ahorita lo voy a dejar por el momento así. Voy a cerrar el input y voy a hacer el cierre del formulario. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis, punto y coma. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos pidiéndole que me escriba, por eso es write, en el documento un formulario que se va a llamar reloj y dentro del formulario va a escribir o va a crear un input de tipo texto que se va a llamar time info. Es muy importante que podamos nosotros definir muy bien los nombres. Recordemos que el nombre que va a llevar el formulario y el nombre que va a llevar el cuadro de texto son importantes porque en la función clock se define que el documento contiene un elemento que tiene este nombre y a su vez dentro de este elemento existe otro elemento que tiene este nombre y a este le vamos a asignar el valor de la variable time, que es la que tiene la hora actual. Después de haber escrito el documento, mandamos a llamar a la función clock. Vamos a guardar y voy a ejecutar. Vamos a ver el resultado. No se observa información alguna. Vamos a darle un formato CSS para que podamos verlo en su totalidad de forma correcta. Vamos a agregarle un tamaño a la letra, que sea un tamaño 10, por ejemplo. Y vamos a agregarle un estilo de background. Obviamente esto ya es CSS, así que es necesario que manejemos un poquito CSS. En caso de que no lo manejes, no te preocupes, sencillamente cópialo tal y como lo estoy haciendo aquí ahorita y con eso no tendrás problema. Vamos a agregar un borde de 1px, es decir, de un píxel de tipo sólido, y el color va a ser gold. El tipo de vamos a ponerle también un font weight de tipo bold. Para ponerlo en negrita. Y ahí está, vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Y aún no nos los presenta, vamos a ver qué error tiene. Bien, pues vamos a continuar buscando el error. A ver, vamos a cambiar esto, no debe ser 2 puntos, debe ser punto y coma. Vamos a ejecutar. Y ahí está.
Ese era el error que teníamos. Los dos puntos. Y ahí tenemos ya nuestro reloj. Vamos a separarlo nada más el AM por un pequeño espacio. Vamos a hacerlo en la parte inferior, donde armamos aquí nuestra hora completa. Vamos a abrir un espacio y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a guardar, vamos a actualizar y ahí está ese espacio que tenemos en nuestro horario. Entonces hacemos un repaso rápidamente. En la función clock, que es la más importante, vamos a definir la fecha número 2 y le asignamos el new date, que va a poner la hora y la fecha. Luego vamos a quitarle o vamos a dividir el contenido de la variable día 2 en horas, en minutos y en segundos, y a cada uno de esos valores se le va a asignar a una variable independiente, la variable de hora actual, minuto actual y segundo actual. Primero configuramos la hora. Si es igual a 0 vamos a ponerle en hora 12 porque es un formato de 24 que nos da la función date. El AP es AM. Si es menor o igual a 11 pasamos la hora como tal y también seguirá siendo AM. Si es igual a 12 pasamos la hora como tal, pero el AP ahora va a ser PM. Y si es mayor o igual a 13 vamos a restarle 12 con el objetivo de que nos muestre en formato de 12 horas y el AP va a ser PM. Agregamos el 0 al 9. En los minutos del 1 al 9 debe de llevar un 0 y de la misma forma los segundos. Armamos nuestra variable hora con el valor de la hora ya codificada, formateada, minutos, segundos y el AP para determinar si es AM o PM. El valor de la variable time se le va a asignar al elemento que se llama reloj y dentro de reloj otro elemento que se llama time_info y su valor va a ser la variable time. La variable setTimeOut nos va a hacer un ciclo repetitivo cada determinados segundos, en este caso es un segundo, va a mandar a llamar a la función. Fuera de la función clock vamos a escribir el formulario que se va a llamar reloj y dentro del formulario un cuadro de texto que se va a llamar timeinfo y le aplicamos estilos CSS y posteriormente mandamos a llamar a la función clock. De esta manera obtenemos este resultado.